Gloria a Jehová nuestro Dios. Bendita es su palabra por toda gracia y en ella el mensaje de cada día. Estamos en el tema Somos lo que pensamos, octava parte. Gloria sea al gran sumo sacerdote, mi pastor y maestro, mi Señor Jesucristo, el Verbo de Dios. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Escrito está: Espíritu Santo, derrama de tu presencia, glorifícate, salva en este día. Amados, hasta el último día de vida terrenal, vamos a tener mente carnal y mente espiritual. Así que pongamos en servidumbre la carne al raciocinio del espíritu, no sea que seamos eliminados. Escrito está en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, verso 2, 16 y 17. No os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos dio buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Escucha con atención lo que nos habla Dios aquí en boca del apóstol Pablo en la carta a los Tesalonicenses. Una vez nosotros hemos aprendido a pensar a la manera de nuestro Señor Jesucristo, entonces el Señor nos aconseja aquí a través de Pablo. Dice: no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Si estamos en Cristo, nuestros pensamientos siempre deben de estar en lo que es razonable y en lo que es justo, porque estamos pensando en las obras de Dios. Dice: ni os conturbéis, o sea, no perdamos la tranquilidad. Si ya tenemos los pensamientos de Dios, no perdamos esa tranquilidad, esa paz que nos ha dado de Él. Dice: ni por espíritu, ni por palabra, ni porque... Tengamos presente que Satanás y los demonios siempre van a querer obrar tentación. Los hombres en el mundo son utilizados por Satanás para obrar tentación. Mira. Y dice: y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos dio buena esperanza de salvación por gracia, conforte vuestros corazones, o sea, nos fortalezca en el espíritu y nos confirme, o sea, nos faculte en toda buena palabra y obra. De los pensamientos en Dios siempre deben de salir buenas palabras y siempre en esos pensamientos de Dios debemos de tener buenas obras. Escúchalo y apréndelo, por favor, y asimismo recíbelo. Escrito está en la carta a los Hebreos, capítulo 4, verso 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Mira, importantísimo que entiendas este verso en Hebreos 4, verso 12. Nos dice el Señor aquí: porque la palabra de Dios es viva, así como Dios es vivo y nos quiere transmitir esa vida de Él. Dice: y eficaz, o sea, la palabra de Dios tiene poder para todo. Mira, dice: y es más cortante que toda espada de dos filos. O sea, Dios en la palabra nos da la forma conveniente
en la manera de ser o en la manera de hacer las cosas. Y es la espada del Espíritu, su palabra. Penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos. Quiere decir que penetra hasta partir, hasta separar del alma los sentimientos y las emociones que no están fundamentados en razón. Mira, si hay algo en el que el mundo se equivoca grandemente, es precisamente en los sentimientos y en las emociones, cuando no están sujetos a la razón. Y también de una vez separa la concupiscencia carnal, separa el alma y el espíritu de la concupiscencia carnal, de las malas pasiones, malos placeres, malos deseos. Eso quiere decir las coyunturas y los tuétanos. Y discierne también los pensamientos, cuándo son de la carne y cuándo son del espíritu. Y las intenciones del corazón, cuando las intenciones son buenas y cuando son malas. De allí que cuando nosotros verdaderamente tenemos conocimiento de Dios y la palabra está obrando gracia a nosotros, no hay manera de equivocarnos. Vuelvo y te digo, nosotros tenemos que aprender en la introducción que hice en esta vez a poner en servidumbre la carne al raciocinio del espíritu, por obra de razón y justicia. Escrito está en la carta a los Filipenses, capítulo 4, verso 8. Por lo demás, hermanos, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Aquí el Señor nos presenta en boca del apóstol Pablo la mente de Cristo. Dice aquí en la carta a los Filipenses, por lo demás, hermanos, si hay virtud, o sea, si hay rectitud alguna, si algo es digno de alabanza, en esto pensemos. Nosotros tenemos la mente de Cristo, tenemos su palabra en nuestro corazón. Entonces pensemos en todo lo que es verdadero. Nunca le demos cabida a la imaginación. La imaginación siempre va a ser perversa. Escúchalo bien, nos lleva a pensar mentiras, engaños, cosas imaginativas que no son reales. Pensemos en todo lo que es honesto, o sea, lo que es decente, razonable, en todo lo que es justo, en todo lo que es puro, en todo lo que es correcto, en todo lo amable, pensemos en todo lo que sea afectuoso para los demás, en todo lo que sea de buen nombre. ¿Qué es eso que puede ser de buen nombre? Pues está otra vez lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable. Escrito está en el libro de los Salmos, capítulo 139, versos 17, 23 y 24. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Mira lo que le dice David al Señor. Dice, cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Entonces vuelvo y te digo, pensamientos en lo honesto, en lo justo, en lo amable, en lo puro. Claro, son preciosos esos pensamientos. Y dice, cuán grande es la suma de ellos, porque Dios nos ha dado una buena manera de pensar para todo. Escúchalo bien, a través de su palabra. Entonces le dice David, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame, porque tengo los pensamientos de Dios. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mi camino de perversidad. De seguro que Dios no lo va a hallar, porque cuando venga la prueba, nosotros vamos a saber responder por la palabra de Dios. Que en lo justo, en lo bueno, en lo noble, en lo puro.
así como Cristo le respondió a Satanás. Y dice, y guíame en el camino eterno. Ya una vez nosotros podamos ganar todas estas pruebas, porque tenemos los pensamientos de Dios en nuestra mente, de seguro que ya vamos a coger el camino eterno. Escrito está en el libro de Job, capítulo 20, versos 2 y 3. La reprensión de mi censura he oído. Por cierto, mis pensamientos me hacen responder, y por tanto me apresuro, y me hace responder el espíritu de mi inteligencia. Mira, Job aquí, al igual que David, es otro ganador. Y si nosotros aprendemos, pues vamos a ser ganadores igual que ellos dos. Dice aquí Job, la reprensión, o sea, la reprensión de los mandamientos de Dios en la censura de él, o sea, por sus pecados, él ha oído. Así como nosotros también lo hemos oído a través de la palabra. Cuando Dios dice ahí, no forniques, no adulteres, no mientas. Dice, por cierto, mis pensamientos en Dios me hacen responder. Le dice Job, por tanto me apresuro. O sea, apenas llega la tentación, juntamente con la tentación está la salida, y esa salida es precisamente la palabra de Dios. Por eso él dice, por tanto me apresuro. O sea que, mejor dicho, la respuesta a la tentación es inmediata en los que tenemos los pensamientos de Dios. Dice, y me hace responder el espíritu de mi inteligencia. Ese espíritu que ya está lleno de la razón y de la justicia de Dios. Mira qué tan interesante. Y esto es precisamente lo que necesitamos todos los creyentes, todos los que nos llamamos cristianos. Y te digo, cristiano no es el que se congrega en una determinada iglesia. Cristiano es el que procura a través de la congregación alcanzar el carácter de Cristo en la imagen, en su imagen y en su semejanza. O sea, en una vida espiritual por obra de justicia en la palabra de Dios. Escrito está en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, verso 11. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Mira. Dice aquí, para terminar el mensaje de esta mañana, otra vez el Señor en boca del apóstol Pablo. Dice, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús. O sea, siempre vamos a ser perseguidos por personas. Acuérdate que estamos en el mundo y nosotros no nos podemos apartar, ni separar, ni alejar. Nosotros no nos podemos volver ermitaños, tenemos que estar siempre al lado de las personas. Entonces esas personas en todo momento nos van a causar afrentas, ofensas, aflicciones, angustias, mira, por causa de Jesús. ¿Por qué por causa de Jesús? Porque en cada situación nosotros, si tenemos los pensamientos de Dios, vamos a saber responder a cada situación, vamos a saber ganar las pruebas. Dice, para que también, por eso dice aquí terminando, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. O sea, si tenemos los pensamientos de Dios, de Cristo, de seguro que vamos a responder en la semejanza de las obras de nuestro Señor Jesucristo. Él nunca cometió pecado. Cuando lo ofendían, cuando lo vituperaban, cuando se burlaban de él. De igual manera, nosotros debemos de alcanzar esa talla de nuestro Señor Jesucristo. Y es precisamente alcanzándola que vamos a recibir la salvación. De resto nos vamos a quedar sembrados en la carne, allí cuando no vamos a saber perdonar, allí cuando no vamos a saber soportar, a tolerar, a aguantar, a sufrir lo que nos haga. Que el Señor continúe llenándote de gracia para salvación a ti y toda tu casa. Amén.